Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad Nacional del Chaco Austral, darles la bienvenida a esta jornada sobre familias y género, que es el inicio de lo que es esta diplomatura virtual en familia, géneros y conflictos actuales. La verdad que para nosotros como universidad es un honor contar con la participación del cuerpo docente de esta diplomatura. En primer lugar, un agradecimiento a Marisa Herrera, una docente investigadora nata, con mucha vocación, que tiene esa visión federal, que trabaja en esa misma lucha que trabajamos los del interior, en poder acercar educación a los distintos puntos de nuestra Argentina. Y ella, bueno, anteriormente a lo que fue esta pandemia, constantemente visitando y transmitiendo sus conocimientos en distintos lugares de nuestra Argentina, lo cual los del interior lo valoramos mucho. También a Natalia de la Torre, quien ya también ha participado en distintos tipos de capacitaciones en nuestra universidad, a Federico Notrica, también por el gran valor de estar en estas jornadas con tantas mujeres, con tanta fuerza, con tanto peso. Se necesita, la verdad, que coraje, un agradecimiento a él. Y bueno, lógicamente por nuestra universidad, la incansable Sonia Seba, docente de nuestra Casa de Altos Estudios, en la materia de Derecho de Familia y también en sucesiones, quien la verdad que es un motor para nosotros en lo que es la capacitación, y bueno, en el día a día, con mucha vocación y con mucha pasión, ayudarnos a organizar distintos tipos de jornadas que, bueno, que permitan acercar conocimiento a los distintos lugares. La verdad que venimos de un año que fue difícil, que no nos ha permitido tener distintos tipos de capacitaciones presenciales, pero hoy nos demuestra que con las nuevas tecnologías y con muchas ganas pudimos lograrlo, así que hoy, estando de manera remota, de manera virtual, nada impide poder seguir trabajando en la lucha de la mejora, de seguir adquiriendo conocimiento y lógicamente también transmitiéndolo. Creo que es la mejor manera de aprender. Agradecerle la presencia a nuestra vicegobernadora de la provincia del Chaco, Analía Rach Quiroga, quien también ha participado desde un primer momento. Venimos trabajando en temáticas que tengan que ver con relaciones de familias y también con cuestiones de género ya hace por lo menos 4 años, y la verdad que hoy, desde el rol que ocupa como vicegobernadora, primero vicegobernadora de la provincia, poniéndolo a este tema dentro de la agenda pública, creo que es una gran conquista a esta lucha que viene desde hace muchos años, por lo cual un reconocimiento y agradecimiento a todos los presentes. Bueno, y sin más, a todos los inscriptos, decirle que esto va dirigido a abogados, pero también a otras profesiones que lo puedan abordar a esta temática de manera transversal. Yo creo que abordarlo desde el punto de vista académico es un gran avance, pero también tenemos que abordarlo en el día a día, desde la casa. Creo que es la mejor manera de poder lograr los cambios. Así que comentarles que la diplomatura va a iniciar, pero ahora lo va a explicar mejor Sonia, el día 5 de abril, y contamos también con docentes de distintos lugares de nuestro país, tanto desde el ámbito académico, abogados en ejercicios, y también juezas y jueces. Así que darles por nuestra parte de la universidad la bienvenida a esta jornada, y le pasamos la palabra a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al rector de nuestra querida Universidad Nacional del Chaco Austral, Germano Esman, muchas gracias. Para mí es un orgullo enorme poder estar participando hoy junto a este panel de lujo, a este panel brillante con personas, con mujeres enormes a quienes admiro profundamente. Agradecerle a Sonia Seba, a Marisa y a Natalia, que además de amigas, maestras, y que han realmente marcado una etapa por la que hemos transitado de acompañamiento y de trabajo colectivo y enorme en el Congreso de la Nación, donde pudimos poner en agenda de discusión muchos temas y muchas iniciativas, y también pudimos lograr, ¿no?, pasos muy grandes que tienen que ver con la sanción de algunas leyes que marcaron sin lugar a dudas, ¿no?, el avance cuando hablamos de la temática y de la perspectiva de género. Por supuesto, agradecer también a Federico Notrica la presencia hoy acá. La verdad que la presentación de esta diplomatura virtual de familias y géneros
Celebro que se dé en nuestra provincia este espacio de formación, que lo brinde la Universidad Nacional del Chaco Austral, que ya cuenta con un centro de estudios de géneros que lo impulsamos junto al rector, que desde ese centro hemos articulado permanentemente con el gobierno provincial también distintas iniciativas, con talleres de capacitación, con actividades vinculadas a la universidad, y que podamos entender la importancia, ¿no?, de la perspectiva de género que necesariamente debe irrumpir y atravesar e interpelar y cuestionar todos los ámbitos. Y sobre todo, ¿no?, qué importante es hablar de la perspectiva de géneros y las familias, y el derecho de las familias, y los procesos de familias, y qué importante que los operadores y las operadoras que intervienen y que acompañan de alguna manera en estas instancias reciban formación específica, que podamos pensar en estos cursos, en estas diplomaturas y en estos distintos espacios, donde además, por supuesto, contamos con la palabra y con el dictado de clases de personas que siempre han estado y que han tenido una mirada especial con el interior de nuestro país. Y eso, como chaqueña, yo lo quiero resaltar, porque siempre desde el Chaco, desde la lejanía del interior del país, siempre resultaba más lejano poder tener acceso a estas capacitaciones. Y Marisa, Natalia y el equipo y ese colectivo enorme de profesionales con mucha trayectoria siempre las ha caracterizado la pasión, la vocación y el federalismo. Esa mirada especial de entender que debemos llegar en la misma medida y tomar el desafío de poder llegar en la misma medida a lo largo y ancho de todo nuestro país. Así que como chaqueña agradezco siempre la mirada especial y la predisposición permanente y constante para con nuestra provincia, para brindar estos espacios de formación que creo que son fundamentales en este proceso, que sabemos que es largo, que sabemos que es difícil, pero que lo estamos transitando a paso firme y sin pausa, que implica desaprender lo que aprendimos durante toda nuestra vida, que implica cuestionar lo que nunca resultaba cuestionable, ¿no? Y que por lo menos podamos sembrar esas dudas, que podamos pensar a repensar, que nos podamos poner finalmente la lente violeta desde todos los ámbitos en los que nos toca estar. Así que yo hoy muy agradecida de poder estar acá en lo que es la presentación de esta diplomatura, con la certeza de que se está brindando a nuestra provincia y a todos y todas y a quienes van a participar una herramienta importantísima de formación y de la mano de profesionales excelentes. Así que invitar a que se inscriban a la participación y, por supuesto, desde el Estado provincial ya estamos trabajando en conjunto con Sonia para que el personal también de la administración pública que se encuentra en distintos ámbitos y en distintos dispositivos que también tienen intervención puedan acceder a esta capacitación en articulación con la universidad. Así que muy bienvenidas, para mí es un placer enorme poder encontrarnos hoy acá y un gran abrazo para todas y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, querida vicegobernadora que hace historia en el Chaco, marcando, intentando lograr las paridades. Gracias, querido rector, porque la verdad que más allá de que Marisa tiene, calculo yo, adoptado el Chaco o el Chaco a Marisa y por homos y a sus hermanos aquí presentes, creo que para nosotros es maravilloso poder desde el norte llegar a Chubut, a todos los puntos del país. La experiencia que hemos tenido el año pasado con la universidad fue realmente muy buena. Así que bueno, les agradecemos el acompañamiento, esta apertura, y entendemos que por lo menos Analía y el rector también tienen otras actividades, así que nos vamos a quedar nosotros para tratar de presentar de alguna manera un poquito del contenido que va a tener y el sesgo que le queremos dar a esta formación. Así que si ustedes se tienen que retirar, no se preocupen, seguimos nosotros acá por estos canales abiertos de la Universidad de Chaco Austral. Muchas gracias. Para avanzar un poquito, mientras nos reorganizamos, les queríamos comentar cómo vamos a distribuir estos tiempitos, estos momentos que nos quedan, y que van a ser de la siguiente manera.
En los primeros minutos voy a tratar de explicar, porque no solo vamos a hablar de las familias y en la perspectiva de género, sino desde un lugar más amplio que son los derechos civiles, sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales. Sí, y después también sobre esta primera parte vamos a hablar Federico y yo, luego van a hablar la doctora Natalia de la Torre y la doctora Marisa Herrera, que va a ser la que va a dar el aporte final. Así que para que ustedes se puedan organizar en la escucha, vamos a manejar unos tiempos, vamos a tomarnos, yo por lo menos unos 15 minutos, luego Federico otro tanto, para que ustedes calculen y puedan escuchar todo lo que les queremos decir, que es de alguna manera presentar el contenido de la diplomatura. Bueno, para arrancar voy a intentar, con todas las dificultades que me caracterizan, de abrir un PowerPoint. Mientras intento, que me van a ir ayudando todos, voy a ver si lo logro. Lo logré. Vamos, muy bien. Muy bien, voy. Ahí estoy, qué bien. Voy a comentarles en primer lugar que hemos programado clases sincrónicas los días lunes de 19 a 21 y los días viernes de 18 a 20. Hemos tratado de poder lograr una plena participación porque esta diplomatura, aprobada con una resolución de la Universidad Nacional, tiene una carga horaria de 120 horas cátedra. De manera tal que, por decisión del equipo de coordinación y la directora, la clase sincrónica del día lunes, por si alguien tiene alguna dificultad, se va a poner a disposición de las y los inscriptos el día martes o miércoles hasta el viernes. De manera tal que el viernes, que es la clase práctica, las personas hayan tenido la oportunidad de acceder al primer módulo, como dato importante. Las inscripciones, las consultas, todas las pueden hacer a través del correo electrónico de posgrado UNCAUS, y ahora seguramente que en las redes le vamos a pedir al equipo técnico que ponga claramente cuál es ese correo electrónico. También tienen un número de WhatsApp para la información que requieran, porque la primer clase la tenemos el lunes 5 de abril. La clase inaugural está a cargo de un queridísimo y genial juez de la Nación, el doctor Gustavo Caramelo, que justamente le va a dar el contenido más amplio de los derechos, porque todos los quienes estamos acá estamos convencidos de la interrelación y de la implicancia total que tienen todos los derechos humanos entre sí. Así sucesivamente vamos a ir acercándonos. La extensión del curso es desde abril hasta diciembre, y van a tener que también hacer un trabajo integrador final para tener la aprobación. Si no, con la asistencia se les va a dar, pasado el 80% de asistencia, se le va a dar también una constancia de asistencia. Nosotros en esta modalidad, cada profesor seguramente va a poner a disposición el PowerPoint, fallos que sean relevantes de la temática o artículos que considere doctrina que le pueda ser útil a cada una de ustedes que van a participar. Nuestra mirada amplia de las familias y el género tienen que ver, por supuesto, con, en primer lugar, las personas en situación de vulnerabilidad. Hemos trabajado 4 módulos para poder abordar esta temática que es esencial. No estaríamos acá desde el norte argentino si no fuera porque hemos tenido la experiencia de asistir, acompañar y fortalecer todas aquellas redes que tiendan a la
protección y promoción de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Dentro de la diplomatura vamos a tener un módulo para hablar de las personas adultas mayores, otro módulo para hablar de las personas miembros de pueblos originarios, otro módulo para hablar de las personas menores de edad y también un módulo para hablar de las personas con discapacidad. Es importante que ustedes sepan que tenemos especialistas en la temática y entre esas personas, por ejemplo, de pueblos originarios, nos va a hablar el juez Gonzalo García Berita de Juan José Castelli, que no solo va a hablar de la teoría, sino de la práctica. Y de las personas menores de edad nos va a hablar Federico Nótrica y también va a tener una coequiper, pero él ya va a hablar de ese tema. De las personas con discapacidad hemos logrado convocar a dos de las especialistas más brillantes que tiene nuestro país, María Graciela Iglesias y Agustina Palacio, así que estamos muy contentas de la coordinación en esto. 2 minutitos para promocionar el tema que esta vez me toca compartir, y este tema yo no lo trabajaba antes, me siento más contenta hablando de niña, niño y adolescente, pero me estoy aproximando cada vez más a ser una adulta mayor. Esta cuestión del adulto mayor y esta pandemia que nos ha sacudido a cada uno de nosotros nos hizo como advertir la necesidad que en esta oportunidad miremos cómo trabajan, cómo se relacionan, qué promueven las familias con los adultos mayores de su grupo, cuánto y qué les pasa a las mujeres. Y bueno, nos vamos a atrever a temas interesantes, la sexualidad, en la madurez, las instituciones de permanencia estable, etcétera, etcétera. Todo dentro del marco de la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores. Entonces, queremos ahí, en el propio preámbulo de la convención, tiene la misma mentalidad que tiene esta diplomatura entera. Es mirar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos como parte de los demás derechos, porque si no miramos el marco amplio, es muy pequeño lo que podamos hacer. Nosotras, el equipo de coordinación y el equipo docente, tendemos a tener no una mirada flecha, puntualizada, no vamos a hablar solo de género en esta edad, sino vamos a tener una mirada copa lo más abarcativa de todos estos derechos, y por eso vamos a intentar ver esa necesidad de una vida independiente, de una vida plena, una vida autónoma, de la salud de los adultos mayores, pero en el contexto más amplio. De alguna manera esto está asignado por propuestas que tiene el Estado de lograr un envejecimiento activo y saludable. Vamos a hablar de la perspectiva de género, pero sobre todo queremos desarrollar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el respeto de la autonomía del adulto mayor, o sea, persona mayor de 60 años en términos generales, y de su protagonismo, sin estar infantilizando al adulto mayor, que es una tendencia que hemos tenido y que nosotros queremos separar. ¿Por qué? Porque justamente cada etapa de la vida tiene sus características propias. Vamos a hablar mucho de la prevención del abuso, el maltrato, la negligencia y las violencias, y cómo las familias tienen responsabilidades con sus adultos mayores y cómo los adultos mayores siguen teniendo muchísima importancia en la vida familiar. Entendiendo por esto que no es suficiente a nuestro criterio con el reconocimiento de derechos, porque los derechos los tenemos, lo que hacen las normas internacionales, regionales, nacionales, de alguna manera, es escribir lo que tenemos por ser personas. Pero es necesario ese reconocimiento y siendo necesario no es suficiente. A mí me encanta de esta temática que tiene que ver con las personas en situación de vulnerabilidad, entender que no estamos solo en el campo jurisdiccional. Entendiendo como campo jurisdiccional,
de alguna manera juicios, jueces, sino que necesariamente lo tenemos que ver como parte de las cuestiones de los organismos del Estado, de los organismos de la sociedad civil. Es impactante para tocar la temática de adultos mayores entender que la Argentina tiene un alto grado de envejecimiento y que tenemos cada vez, por suerte digo yo, mayor capacidad de tener una buena vida aun cuando tenemos más edad. Y basta mirar la televisión para ver con qué actitud nuestros adultos, acá en el Chaco, mi mamá de 81 años ya está vacunada, y cómo hay un deseo también del adulto mayor de alguna manera ser protagonista, participar activamente. Entonces, como todos tenemos que mirar esto, y el COVID nos mostró eso. Nos mostró que los adultos mayores siguen siendo un sector de alto nivel de vulnerabilidad, pero que también tiene mucho que esperar de los que no estamos en esa etapa. Y en una sociedad como la latina, como toda nuestra región, donde el adulto mayor todavía no es el sector prevalente de la sociedad, tenemos, gracias a una población bastante todavía fértil, que en general no tenemos dentro de todo tantos ancianos como otros países como los europeos. Me encanta cómo la Organización Mundial de la Salud llamó a la década del 20 al 30. Lo hizo esto antes de que tuviéramos COVID. Y dijo que esta es la década del envejecimiento saludable. Entonces, ¿qué queremos hacer? Participar en el diseño de las políticas públicas y en promover tanto la investigación como el trabajo para evitar la marginación, la discriminación de los adultos mayores. La idea del edaísmo, o sea, la discriminación por edad, fue excluyendo, relegando a estos sectores de la sociedad. Bueno, también en este módulo vamos a hablar de algunos temas jurisdiccionales respecto de adultos mayores, como son la cuestión de los alimentos, la cuestión del contacto con los y las familiares, que tienen muchas veces, que son las cuestiones que llevan a los adultos mayores a los juzgados, y también lamentablemente las violencias. Hay un tema muy interesante que vamos a tratar de abordar: ¿quién controla a las instituciones de larga estadía? En este punto, el profesor y mi querido maestro Miguel Ángel Yuro Caldaña puso una frase de él que me parece extraordinaria, que dice que él, que ya es un adulto mayor, dice: el mundo económico no nos necesita, no producimos, somos costosos, gastamos medicamentos y encima somos una esponja de afectos, necesitamos mucho el afecto. Esto es lo que nos hace vulnerables. De ahí que el compromiso de nosotros no ignorar la diversidad de las necesidades de nuestros adultos y adultas mayores. También vamos a hablar de los pueblos originarios o pueblos indígenas. Vamos a trabajar desde el marco de las convenciones internacionales, y también, no casualmente, llegamos al nivel de declaraciones, y sobre todo en este siglo recién parece que se van haciendo visibles otras luchas. Lo que me llama la atención, y que le dije a mi compañero de ese módulo de trabajar, es como una de las cosas que quedó plasmada en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es el reconocimiento del derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos en consonancia con los derechos del niño. Aquí vemos esta visión sistémica de todo el derecho convencional constitucional, y también el respeto por la cuestión de la vida familiar en las comunidades originarias, porque hay muchos prejuicios, muchos mitos en materia de género para las mujeres
de los pueblos originarios. También en la Declaración Americana hay otro punto que seguramente tiene mucho que ver con lo que queremos presentar en general, que es este compromiso para prevenir y erradicar toda forma de violencia y de discriminación contra mujeres, niñas y niños indígenas. O sea que ven ustedes cómo los temas en distintos grupos o categorías, no me gusta usar la palabra para categorías de personas en situaciones de vulnerabilidad, las vamos a ir viendo. Luego vamos a trabajar, como dije, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, con esta visión del modelo social de derechos humanos, nada más y nada menos que con dos grandes maestras, María Graciela Iglesias, que está a cargo del órgano nacional de revisión, y Agustina Palacio, que es una jurista de FUSTE, que han trabajado por un modelo de derechos humanos. De manera tal que creo que vamos a poder dar muchas herramientas para ver también la participación no solo en los procesos judiciales, sino en el diseño de la política pública, en la implementación y en los organismos. Y ahora le voy a dar la palabra a quien sigue con otro de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Federico, me cierro yo y te dejo la palabra a vos. Bueno, acá estoy. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias, querida Sonia, amiga, por esta invitación. Un placer compartir acá con mis hermanas por adopción este espacio, y gracias a Analía, obviamente, y a la universidad, a Germán y a todos y todas que están del otro lado. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, bien, como decía Sonia, a nosotros, o a mí, con mi coequiper, mi otra hermana adoptiva, Mariela González de Wiesel, nos va a tocar en esta diplomatura hablar sobre el otro grupo vulnerable, que son las niñas y adolescentes. Y mi idea en estos breves minutos es, digamos, señalar algunas problemáticas que vamos a profundizar en la diplomatura, que tienen que ver con algunos cruces, no solamente con la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, sino también desde la perspectiva de género, desde una mirada, digamos, integral y sistémica. Dicho esto, partiendo, como siempre, de esta obligada mirada de los derechos humanos, podemos hablar que, como si veíamos el Código Civil anterior, la adopción era nada más una cuestión como muy, ¿no?, estricta, muy obtusa, que era un vínculo filial, desde la ley lo digo, ¿no?, entre una persona menor de edad y una mayor de edad, y punto final. Ahora, desde esta idea del impacto de los derechos humanos, que obviamente lo trae el código, la norma, pero desde las prácticas debería haber sido siempre así, tenemos que redefinir este instituto de la adopción y todos los institutos que, digamos, que marcan las cuestiones que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, como una forma especial, ¿no?, de un derecho humano a vivir una vida familiar, ¿no?, que tiene que ver con esta idea de promoción de los derechos humanos. Perdón, me pasé. Entonces, toda esta cuestión de los derechos humanos que traen los tratados y que el código recepta, no solamente el código, sino también la ley 26361 y muchas tantas otras en esta conquista de derechos humanos de los últimos años o la última década. Claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Fornerón para la Argentina, y también de los hermanos Ramírez Escobar, en la sentencia de 9 de marzo de 2018, digamos, esta idea del corpus iuris internacional viene a rellenar todo esto desde la mirada nacional, sino también desde la mirada internacional, y justamente lo que dice estos fallos de la Corte Interamericana es que ha de definir el contenido y los alcances que tienen los estados como obligaciones internacionales cuando se analizan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, ya no es la ley nuestro techo, sino que siempre tenemos que ir más arriba y llenar, ¿no?, estos contenidos normativos con esta mirada de derechos humanos. Dicho esto, no podemos dejar de pensar que en nuestras realidades tan disímiles, ¿no?, que tiene nuestro país, entre norte, sur, este, oeste, Ciudad de Buenos Aires y el interior más profundo también, esta perspectiva interseccional. Ya no podemos hablar de contenidos separados y estancos, sino esta idea de que tenemos en el sistema niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales, en situación de pobreza muchas veces,
con problemas de salud y con cuestiones de discapacidad, y también desde la obligada perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cómo con todo esto tenemos y debemos construir un sistema diferente que sabemos funciona mal, o funciona de manera deficiente? Porque cuando uno analiza todas estas cuestiones, tenemos que pensar, como dicen las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que todas las niñas y adolescentes que durante la noche no estén al cuidado de uno de sus progenitores, por lo menos, cualesquiera que sean las razones y circunstancias de ese hecho, que también tenemos este famoso estándar regional que pareciera que muchas veces no se cumple y se invisibiliza, que esta idea de falta de recursos materiales no autoriza a la separación de su familia nuclear ampliada o con quienes tengan lazos afectivos los niños y los adolescentes, que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA desde 2013 vienen diciendo que se ha constatado que en la práctica la pobreza sigue siendo el gran telón de fondo de estas situaciones, que separan a las niñas de sus familias y se lo ingresan a instituciones. También podemos ver desde el género, ¿no?, que hay más niñas y adolescentes que varones dentro del sistema. Y además, como dice el Informe Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas, la institucionalización también ocasiona violencia, porque ocasiona problemas en la salud física, en graves retrasos en el desarrollo, en cuestiones de discapacidad y daño psicológico potencialmente irreversible. Por lo cual, que los niños estén institucionalizados mucho tiempo también generan violencia y también los ponen en una situación de vulnerabilidad. Por lo cual, con todo esto tenemos que dar mejores respuestas por parte del Estado. Yo traje este caso para recordar, digamos, un poco qué puede pasar y qué tan mal se pueden hacer las cosas. Este es un caso donde hay un adolescente de 15 años que se encuentra institucionalizado desde el año 2004, es decir, 15 años institucionalizado, desde su nacimiento hasta los 15 años, primero en un hogar, luego en un hogar que se llama acá en la provincia de Buenos Aires, Cotolengo de Norione, que es para niños con situación de problemáticas de discapacidad. ¿Y qué pasa acá? La asesora pide que se declare la adoptabilidad después de 15 años de estar institucionalizado, y el juez, en vez de declarar la adoptabilidad o de buscar alguna alternativa, lo que hace es ordenar el archivo de la causa diciendo que no hay nada más que hacer con este chico que está institucionalizado. Entonces, la asesora apela a esta decisión y lo que le dice la Cámara, bueno, pensar esta cuestión, ¿no?, que además de ser un adolescente, esta idea de interseccionalidad, este adolescente padece una disfunción motora, cuadriparesia espástica con predominio de los miembros inferiores y retraso madurativo, por lo que su condición de vulnerable no solamente surge de la edad, sino también surge de su salud física y mental. ¿Qué le dice la Cámara? Bueno, hablando de este principio de interseccionalidad, ¿no?, tenemos que pensar que cómo se va relacionando con todos estos ejes que yo iba marcando, y que exige claramente esto denodados esfuerzos por parte de todas las áreas del Estado para dar una respuesta institucional y humana. Esto de que no podemos separar más, ¿no?, estos compartimentos estancos que, bueno, somos simples operadores, pero que no nos relacionamos, no tenemos empatía con el otro, la otra. Claramente también hay que dar una respuesta humana, porque del otro lado tenemos personas, sobre todo cuando tenemos personas con vulnerabilidad desde todos los ejes posibles. Entonces, a la luz de estos derechos humanos y lo que venimos pregonando desde las normas, tiene que bajar a la realidad, ¿no? Entonces, esto es también importante. ¿Cuáles son las acciones positivas que el Estado en todas sus esferas toman para, digamos, resolver de algún modo las problemáticas que tiene la gente? Entonces, en este sentido, la Cámara revoca la resolución de primera instancia, obviamente que manda a archivar las actuaciones, y le dice al juzgado que deberá actuar de manera diligente, de manera con celeridad, para resolver el pedido que había hecho la asesora respecto a la declaración de adoptabilidad de este adolescente que hacía 15 años que estaba institucionalizado. Entonces, también tenemos desde esta mirada de interseccionalidad algo que no podemos dejar de hablar hoy, que tiene que ver con cómo la pandemia o las pandemias, porque no solamente es la de la salud, sino también sabemos que es la de la violencia de género, va haciendo un cruce con las infancias y las adolescencias, esta idea de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que marcaba Sonia antes, en acto y en contexto, ¿no? Entonces, cuando uno analiza qué ha pasado o qué sigue pasando respecto de pandemia y el cruce con niñez, adolescencia y ESCA, vamos a ver o tratar de visibilizar lo que todos sabemos existe y que muchas veces está invisibilizado, ¿no? Entonces, como este informe de UNICEF del 2020 expresa de manera muy dura, que el COVID-19 generó una emergencia de salud pública con impactos inmediatos y en el largo plazo que conllevan riesgos y efectos particulares en las niñas, niños, adolescentes y en sus familias, especialmente en las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Entonces dice, si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud, sí lo son desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque son víctimas ocultas de esta pandemia. ¿Por qué? Porque todo impacta la situación económica de los hogares, especialmente las situaciones de familia que viven en situación de pobreza. Por lo cual, esta gente vivía hacinada, por ejemplo, no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, y ni hablar de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Además, se habla de pobres COVID, esta terrible, ¿no?, denominación, porque si vemos los números de 2019 a 2020, vemos que todos esos números de pobreza e indigencia crecieron, ¿no? Y esto no impacta solamente en el tiempo que va a ser la pandemia, sino que va a quedar a largo plazo, tal como lo dice este informe tan crudo, pero tan real al mismo tiempo. Y cuando analizamos los perfiles de la desigualdad, acá viene también a chocarnos esta cuestión del género. ¿Y por qué digo esto? Porque miren qué dice el informe. La pobreza afecta más a niños, niñas y adolescentes que residen en hogares con jefatura femenina, principalmente monoparentales, lo que marca una primera inequidad en términos de género. En los casos de los hogares con jefatura femenina, los niveles de pobreza alcanzarían a finales de 2020 el 67,5% de los hogares. Es decir, que 2 de cada 3 hogares con familias monoparentales con una figura femenina, una figura mujer a cargo, siguen sufriendo más estas situaciones de desigualdad. Además, que la prevalencia de la pobreza es muy elevada en los hogares con jefes y jefas desocupadas, 94,4%, trabajadores no formales al 84%, e independientes no profesionales al 81%. Y acá también se puede ver inequidades de género, dice este informe. Los niveles de desocupación y la informalidad laboral es más marcada entre las mujeres que en los varones. Lo mismo pasa también con las situaciones de pobreza, que cuando hay estos niños, niñas viven en una villa, el 91,7% también hace que esto sea aún más preocupante en esta desigualdad. Y lo mismo pasa con cuando hay menos niveles de educación en las viviendas o cuando hay un migrante internacional en estas familias. Y lo mismo pasa, obviamente, cuando se analiza qué pasa con los barrios populares. Y otra vez, los efectos de la pandemia sobre la equidad de género son muy significativos en los barrios populares. ¿Por qué? Porque el 34% de las mujeres que viven en barrios populares, la ocupación más relevante corresponde a las tareas fijas en el hogar y sin sueldo, el 12% se desempeña en trabajos no registrados y el 26% no posee trabajo. Y otra vez, cómo esta cuestión de género y los cuidados hace también que impacte en todas las familias, especialmente en las mujeres y en los niños, niñas y adolescentes. Dicho esto, tenemos las 100 reglas de Brasilia, sabemos cuáles son estos estándares internacionales que nos vienen a marcar esta idea de vulnerabilidad, pero me preocupa este dato, que termina siendo un dato frío y un dato duro, pero que atrás de todo esto hay 8 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza. Es decir, 1 de cada 2 niños está por debajo de la línea de pobreza, y de ellos un 10% son indigentes, según este informe de la UCA del 2019, que todo se agrava claramente con la situación de pandemia. Otro de los ejes que vamos a trabajar y que se cruza con todo esto que venimos hablando es cómo se llega a una sentencia de adopción cuando no hay más que hacer, que no hay más que trabajar con la familia de origen, ¿no? Entonces sabemos que en este camino a la adopción tenemos esta idea del trabajo conjunto del sistema, ¿no?, de protección de niñez, el órgano administrativo y el órgano judicial, para llegar a la declaración de situación de adoptabilidad, con esta resolución que luego otorga la guarda con fines de adopción a quienes estén inscritos en el registro, y luego el proceso de adopción, juicio propiamente dicho. Pero ¿qué pasa con todo esto? Tenemos una fase crítica, que tiene que ver con la interacción que tiene el sistema de protección con el sistema judicial. Y acá el paso del tiempo, como siempre decimos, es tremendo. Y lo estamos viendo cada vez más, en más casos, en más lugares, y esto es preocupante. Y termina siendo una ineficacia del sistema, por lo cual hay que resolver en tiempo oportuno, establecer claramente las barreras, pero siempre trabajando mancomunadamente, que en definitiva es lo que pasa. No es un versus, como siempre dice Marisa, sino que es un y, ¿no?, en pos y en beneficio de la gente. Y esto lo viene diciendo desde el año 2011 la Corte Interamericana en el famoso caso de medidas provisionales LM contra Paraguay. Tanto en el ámbito administrativo como judicial, debe ser manejados estos temas con una diligencia y una celeridad excepcional por parte de las autoridades, por lo cual este plazo razonable, que claramente esta es una idea vaga, pero justamente es exigible a la actividad judicial y administrativa, es decir, apurar los tiempos, pero no en perjuicio de los chicos, sino en beneficio de ellos. ¿Y con qué recursos se interviene? Y esta es la otra pata que siempre nos falta, ¿no? Este trabajo mancomunado entre el sistema judicial y el administrativo. Bueno, y acá vemos este famoso planteo que se hizo en el año 2019 de todos los jueces de familia del Departamento Judicial La Plata, de la provincia de Buenos Aires, que ponen en conocimiento de la Corte
la inestabilidad e insuficiencia que tiene el sistema administrativo y que así las cuestiones van fallando unas tras otras. Entonces, la respuesta a una justicia activa trata de tener una respuesta diferente. Esto sabemos que no depende solo de buenas intenciones de funcionarios y funcionarias, sino que de cómo barajar y dar de nuevo en un sistema que sabemos funciona deficientemente para la gente. La clave, sin duda, con lo que tenemos es la articulación. No más este versus, sino el poder administrador conjuntamente con el poder judicial en beneficio de los vulnerables, más vulnerables de nuestra sociedad, que en definitiva son nuestros niños, niñas, niñes, adolescentes. ¿Cómo? Con un rol activo de los órganos intervinientes y tanto del órgano administrativo como del poder judicial trabajando otra vez mancomunadamente, siempre teniendo en consideración cuál es la función de cada uno, pero siempre, como digo, en beneficio de ellos. Por lo cual, por último, que esta complejidad que se ve en muchos casos no dictamine de entrada, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, estos chicos vulnerados, listo, adopción. No, hay que trabajar, ver con la familia de origen, con la familia ampliada, ¿no? Cómo, digamos, revertir estos obstáculos y estos valladares que existen en la vida tan compleja de la gente, porque sabemos que la vulnerabilidad pone también, ¿no? Y la pobreza pone también diferentes vulnerabilidades, que tenemos que tratar de justamente ayudar a esta gente y a estas personas que sufren un sistema perverso, que las dejan siempre cada vez más afuera del sistema. Por lo cual, nuestro desafío es que no nos rendimos y que siempre con la capacitación y la compañía y intercambiando nuestras diferentes experiencias y reflexiones hace que podamos llevar esto a mejor puerto. Así que nada más, muchas gracias, les esperamos y dejo de compartir y paso con mi querida Nati de la Torre. Muchas gracias, Fede. Excelente, ambos. La verdad que yo acá también aprendo, ¿eh? Siempre estamos en ese camino de aprender. Bueno, para mí un placer poder estar participando esta tarde hoy y después del 5 de abril, en la fecha que me toque, que creo, Sonia, que es una de las últimas clases, estar participando efectivamente, viste qué memoria, efectivamente en esta diplomatura, perdón, que arranca en breve. Así que, bueno, nada más que agradecimiento a Marisa, por supuesto, por ser nuestra capitana, ¿sí? de este barco tan profuso, que hace tantas cosas y que va por distintos mares, ¿sí? Que ahora los mares son por Zoom, estamos extrañando los aviones, los barcos y demás, pero bueno, acá estamos. A Sonia también por organizar todo allí desde Resistencia, desde Chaco, a Analía y a Germán, que bueno, ya se han ido, pero bueno, si después le pasan esta grabación, más que agradecidos también a la ANCAUS por esta posibilidad. Dicho esto, de vuelta, vamos a compartir pantalla. Y la idea, al igual que lo hizo Federico y que... Ahí voy, y que Sonia, bueno, es un poco, no digo vender porque las cosas no se venden, ¿no? Si hay alguien del otro lado que nos está escuchando, y supongo que nos está escuchando porque tienen interés en capacitarse, me parece que, digamos, en términos de capacitación y de aprendizaje y de la construcción de la formación de cada uno y de cada una, digamos, el término no es vender, pero sí contagiar un bichito, pero no un bichito malo como el que tuvimos y todavía tenemos como la COVID o el COVID-19, sino ese bichito de pasión por los temas y de profundización en los temas a los fines de poder mejorar nuestras prácticas, nuestro desarrollo profesional, sea en el lugar que sea, digo, porque probablemente tengamos operadores jurídicos y no jurídicos, de un lado del mostrador, del otro lado del mostrador, también imagino la posibilidad de que haya inscriptos o inscriptas que no vengan del ámbito estrictamente jurídico, sino, por ejemplo, que estén en la construcción y en el desarrollo de políticas públicas en la provincia del Chaco o en otras jurisdicciones. Dicho esto, en mi caso, junto con la doctora Agustina Bladilo, ¿sí? Compañera, amiga también de la casa, ¿sí? Vamos a estar dictando el módulo o la materia, ¿sí? O la
unidad dedicada a justicia reproductiva. Justicia reproductiva es un titulazo y un temón, porque en justicia, no pusimos técnicas de reproducción humana asistida, y fue con toda intencionalidad que no lo hemos puesto. ¿Por qué? Y por esto de lo que hacían mención Sonia al comienzo, ¿no? Con la idea de que acá no van a encontrar una diplomatura que profundice exclusivamente, por ejemplo, en las letras o en la letra de la Ley de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción o en la letra del Código Civil y Comercial. Es justicia reproductiva porque tiene que ver con la puesta en práctica de esa letra fría y dura de la ley, es decir, del código y de legislaciones aledañas, pero no solamente la puesta en práctica de eso, sino incluso la construcción de políticas públicas que sean o que tiendan a este principio o a este gran tópico que hace a la justicia reproductiva. Y enseguida me voy a explicar por qué, va mucho más allá de la mención, que por supuesto va a estar presente, y del estudio de las técnicas de reproducción humana asistida. Porque uno piensa en justicia reproductiva y enseguida uno puede, pensar o visibilizar los problemas que se dan en el ámbito de la asistencia sanitaria, y me estoy refiriendo puntualmente a la violencia obstétrica y cómo esa violencia obstétrica se ha visto acrecentada en el ámbito o en el contexto de pandemia. Uno piensa en justicia reproductiva y, como vamos a ver al final, piensa enseguida en todo lo que ha dejado la pandemia, que es la visibilización de la desigual distribución de las tareas de cuidado, que tienen que ver justamente con esa idea de trabajo reproductivo. Básicamente, no es mi idea profundizar, ¿sí?, en cada uno de los tópicos que pueden llegar a estar presentes o que seguramente van a estar presentes en el módulo que encaremos con Agustina. Sí, tratar de, como le dije hace un ratito, de prender, ¿sí?, esa luz, ese bichito de interés para que se sumen a la diplomatura y puedan ser partícipes de esta formación integral. Uno de los grandes temas, y que viene atado con lo que seguramente después planteará Marisa, en su módulo de justicia no reproductiva, asociado con la ley 27.610, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero una cuestión previa tiene que ver con la temática que hace al embrión no implantado, ¿sí?, la posibilidad de criopreservar embriones, y toda la discusión que en su momento se dio hace ya casi 6 años, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial con todas las modificaciones que ya conocemos, que sufrió el artículo 19, que es el que define el comienzo de la existencia de la persona humana a los efectos de ese Código Civil y Comercial. No nos interesa en esta oportunidad, retomar o profundizar en ese debate. Por supuesto que alguna síntesis haremos del mismo, ¿sí?, probablemente con acompañamiento de artículos de doctrina o material de lectura, pero sí, como les decía hace un ratito, lo que nos interesa es profundizar cómo se leen las normas a la hora de trasladar eso a la práctica. Y solo para dejarles como un pantallazo, ¿sí?, una idea general, les traje a colación aquí en esta segunda filmina, o en esta tercera, creo, algunos de los fallos que se dieron en el último tiempo y que tienen, ¿sí?, relación directa, o guardan una relación directa con esta temática de los embriones no implantados, y particularmente qué hacer con esos embriones no implantados que yo tengo criopreservado, o que la gente o las personas tienen criopreservados y efectivamente ya no quieren utilizar. ¿Se pueden descartar? ¿Se puede hacer cesar la criopreservación? Bueno, esa es la gran pregunta que surge luego de la modificación del artículo 19. Y básicamente lo que les traigo acá es un pantallazo de por dónde va hoy la jurisprudencia. No son los únicos fallos, pero ahí tenemos el primer uno de los primeros fallos post sanción del Código Civil y Comercial, que es en este caso de la localidad de Mendoza, y vamos a ir viendo cómo varían las situaciones que se presentan en la justicia y que traen aparejado un conflicto respecto al destino de los embriones. En este caso no había conflicto, básicamente se trataba de un divorcio vincular. En las clases vamos a dedicarnos a profundizar en los fundamentos de esta sentencia. Se trataba de un divorcio, una petición de divorcio acompañada de un convenio regulador que entre sus cláusulas establecía la posibilidad y el acuerdo entre las partes de cesar la criopreservación de los embriones. Y tenemos ahí este fallo de julio del 2018 en donde la justicia homologa ese convenio sin ningún tipo de negación respecto a esta cláusula, a este principio de autonomía de la voluntad, en donde las partes habían decidido efectivamente cesar la criopreservación de esos embriones.
Hay un segundo fallo que no sigue la misma línea, o sea, sigue la misma línea en cuanto a la resolución del caso, pero no en el contexto de situación. ¿Por qué? Porque acá no se estaba enfrente de una petición de divorcio, sino básicamente enfrente de un pedido de autorización judicial puntual para el cese de los embriones ante la negativa del registro civil, iba a decir, ante la negativa del centro de fertilidad de proceder efectivamente a el descarte o al cese de la criopreservación. De vuelta, el 22 de abril de 2019, en este caso un juzgado de familia de La Plata, resuelve en forma afirmativa esta autorización, es decir, concede la autorización para el cese de la criopreservación. Después tenemos un fallo de fecha posterior, de julio del 2020, en donde la conflictiva es otra. Están los embriones criopreservados implicados, pero es otra la situación. ¿Por qué? Y porque acá sí existe un conflicto entre la pareja. Es una pareja que había acudido a técnicas de reproducción, había tenido un hijo, le quedaban embriones criopreservados. Ante la revocación del consentimiento del hombre de la pareja, por supuesto que sin renovación o ante la revocación del consentimiento, yo no puedo seguir transfiriendo embriones pese a que estén criopreservados. Entonces, ante la revocación del consentimiento o la no renovación del consentimiento, la señora se presenta en la justicia solicitando autorización para que se le transfiera igual. Bueno, veremos en las clases, les adelanto la solución es de ninguna manera 560, 561 del código, pero veremos en las clases en profundidad cuáles son los argumentos. Y hay un último fallo que también lo vamos a traer a colación, que para mí es uno de los más interesantes por la plataforma fáctica que se da en el caso este. Es de Chubut, miren como uno es de Capital, otro es de La Plata, otro es de Mendoza, otro es de Chubut. Digo, es una problemática que no es que se concentra en las grandes urbes o en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una problemática que está presente en distintos lugares de nuestro país. ¿Por qué les decía que es un caso muy interesante? Y porque básicamente acá, de vuelta, no había conflicto entre las partes, el conflicto era con la clínica o el centro de fertilidad. Porque en su momento ellos firmaron un consentimiento y en ese consentimiento que le había brindado el centro de fertilidad, les permitieron poner una cláusula que dice, esa cláusula, que en caso de decidirlo la pareja, puede procederse al cese de la criopreservación o el descarte de los embriones. Pese a que ellos habían acordado eso, al momento de hacer práctica esa cláusula del consentimiento, el centro de fertilidad se niega al cese de la criopreservación y les exige hacer la autorización judicial. Se presentan a la justicia peticionando esta autorización y además reclamando el reintegro de los gastos de criopreservación por haber el centro no cumplido con las cláusulas de su consentimiento y además por haber incumplido de alguna manera con el deber de información certera. Eso respecto, ¿sí? Si uno quiere, digamos, sintetizar o hacer un pantallazo general de por dónde van a ir los temas respecto a la problemática que surge de los embriones criopreservados no implantados, ¿sí? Cuando las personas dicen no quiero más, ni para propia reproducción, ni se me cruza por el panorama la posibilidad de donarlos a terceras personas, y bueno, otra tercera vía sería la posibilidad de donarlos para investigación. Hasta el año 2019 teníamos un proyecto de ley, ¿sí?, que regulaba todo lo atinente al embrión no implantado, proyecto de ley que este año 2021 perdió estado parlamentario y veremos si en algún momento se representa un proyecto de ley que comandó acá nuestra amiga, nuestra compañera, la doctora Marisa Herrera, con distintas personas investigadoras del CONICET. Otro gran temón, hoy más que presente, en distintos ámbitos de discusión, de debate, doctrinario y no doctrinario, tiene que ver con la famosa figura de la triple filiación, en términos más generales, pluriparentalidad, y la puesta en crisis del principio binario, todavía presente en nuestro artículo 558 del Código Civil y Comercial. ¿Qué vamos a ver? Digamos, como la temática general es justicia reproductiva, si bien hoy, al día de hoy, nosotros tenemos 11 casos de triple filiación realizadas o que se dieron en el ámbito de nuestro país, nosotros nos vamos a concentrar en los dos primeros casos que tenemos de cruce de triple filiación y uso de técnicas de reproducción humana asistida, y en los otros 3 casos de triple filiación y prácticas caseras, ¿sí? Una figura que queda ahí en un limbo jurídico respecto a la determinación de la filiación. No voy a explayarme demasiado respecto al contenido, es solamente para que tengan ahí un pantallazo general de que tenemos 11
ejemplos de casuística de la triple filiación en nuestro país, y bueno, vengan al curso y nos vamos a enterar de qué se trata cada uno de estos supuestos y cómo los ha resuelto la justicia. Otro gran temón que hace justamente a la justicia reproductiva tiene que ver con la filiación post-mortem. Todos y todas recordarán, y si no lo recordamos, que el entonces anteproyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial proponía un artículo, que en ese momento era el artículo 563, para regular la posibilidad de realizar, ¿sí?, una transferencia, un uso de gametos, ¿sí?, criopreservados después de producido el fallecimiento del hombre de una pareja casada o no casada. Lamentablemente, algo después vamos a profundizar cuando desarrollemos esta unidad de este módulo, ese texto fue eliminado, no fue incluida una prohibición, pero acá el problema, a diferencia después lo que vamos a ver con la figura de la gestación por sustitución, es que no es que con no tener la prohibición me alcanza, porque tengo unas reglas, que son las del 560 y el 561 del Código Civil y Comercial, que me hablan de la necesidad de renovación constante ante cada uso de gametos o embriones. ¿Qué vamos a ver respecto a la filiación post-mortem? La casuística, ¿sí? Ahí tienen un listado de los 8 casos, ¿sí? que son 8 casos, pero hay más de una sentencia, porque los últimos, el caso 7 y el caso 6 tienen más de una sentencia, porque fueron sentencias que en su momento fueron apeladas. Como verán, hay como una cierta evolución. En un principio la jurisprudencia, incluso antes de la discusión del anteproyecto de reforma y unificación, venía resolviendo a favor, ¿sí?, ya sea de la utilización de gametos post-mortem, o incluso algo extremo y gravísimo, hoy prohibido por el Código Civil y Comercial, como los supuestos de extracción compulsiva del material genético en la persona fallecida, o algunos supuestos de transferencia de embriones post-mortem. Como les decía al principio, ¿sí?, vean ahí en la filmina, me parece que está bastante gráfico, los primeros 6 casos son resoluciones a favor de utilización de este material post-mortem. Los últimos 2 casos, los casos más recientes, con los que coincido en los fundamentos y que seguramente vamos a discutir y debatir en clase, resuelven en forma negativa a la post-mortem. Adelantarles que también no solamente vamos a ver esta casuística, sino algunos otros casos que tenemos conocimiento que se están llevando en el ámbito jurisdiccional, algunos tipos de planteos que se vienen dando y que todavía no tienen resolución judicial, más el análisis de una propuesta legislativa, un proyecto de ley nacional que se ha presentado el año pasado en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Diputados. Gestación por sustitución no puede, ¿sí?, no estar presente cuando hablamos de justicia reproductiva y hablamos del cruce y de la necesariedad de analizar estos temas desde una perspectiva de género y con un enfoque transformador del género y con un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y acá vamos a abordar seguramente y vamos a debatir en profundidad todas las distintas posturas que se dan puertas adentro del movimiento de mujeres, o si quieren del feminismo, y algunas posturas, digamos, contrarias o refractarias respecto a la figura de la gestación por sustitución. De vuelta, al igual que la posibilidad de la filiación post-mortem, que fue denegada con la sanción del Código Civil y Comercial al eliminar el 563, el anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial preveía esta figura, la regulaba expresamente en el entonces artículo 562, establecía un proceso judicial previo por todas las particularidades que implican que una persona geste para otros sin tener esa persona voluntad procreacional. Ese 562 fue eliminado, código vigente, no tenemos el texto de esa propuesta, pero tampoco tenemos su inclusión expresa. Perdón, la inclusión de la prohibición expresa. Pero tenemos un artículo 562 que sigue manteniendo, sí, incluso en el marco del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, que la persona que gesta es progenitor o progenitora de ese niño, niña, niñe gestado. El texto del código vigente todos los conocemos, es ese 562. Lo que sucede después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial también lo conocemos, pero es lo que nos va a interesar en clase profundizar. ¿Por qué? Y porque desde el año 2016 a la fecha se han presentado una cantidad bastante grande de proyectos de ley para regular la figura de la gestación por sustitución. Todos estos proyectos para regularla favorablemente, las disputas tienen que ver con cómo es esa regulación favorable, esa recepción favorable de la figura de la gestación por sustitución. Y otro elemento, digamos,
que también es necesario rescatar o resaltar es que los proyectos de ley son variopintos. ¿Variopintos en qué sentido? Variopintos en el contenido y variopintos desde qué mirada se tiene respecto a la gestación por sustitución, si una mirada más que apunta a la cuestión contractual o una mirada que apunta más a seguir el modelo del proyecto o el anteproyecto de reforma, es decir, un control estatal previo a la realización de la figura de la gestación por sustitución. Y lo tercero que quería decir es que estos proyectos no vienen de un solo color. Perdón, Nati, sí. Hace mucho ruido tu micrófono, cada vez más. ¿Ahí? ¿Era con el collar, Mari? Sí, era exactamente eso. Perdón, sí. Gracias, Mari. ¿En qué está? Que no solamente, digamos, tienen miradas distintas, sino que además son proyectos de ley que han presentado diputados, diputadas, senadores y senadoras de distintos partidos políticos, de distintos bloques. A esto se le suma la realidad. Y la realidad nos dice que al día de hoy tenemos 57 sentencias y 50 casos, ¿sí? Y estos 50 casos que están representados en estas 57 sentencias, solo estamos contabilizando los casos que se han judicializado de gestaciones por sustitución que se han realizado en el país. A esto habría que sumarle los casos de gestación por sustitución de personas residentes en la Argentina que realizan gestaciones por sustitución afuera, y vamos a traer a colación todo lo que pasó en el marco de la pandemia con los casos de Ucrania y demás, y también la problemática o la situación particular que se está dando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de un amparo colectivo, una cautelar que se dicta en ese amparo colectivo y dos disposiciones del registro civil de Cava que, desde mi punto de vista, erradamente, dicen vamos a inscribir a los niños que nacen de procesos de gestación por sustitución sin ningún tipo de modificación de la normativa base del Código Civil y Comercial. Algo que es bastante largo de explicar, pero que vamos a retomar en el módulo con Agustina. Por último, no quiere decir que este sea el último tema que me va a interesar o nos va a interesar desarrollar en las clases, pero sí a los efectos de poder graficar o ejemplificar por dónde va a ir este módulo, el trabajo reproductivo. Y de trabajo reproductivo, rápido, para no robarle más tiempo a mi compañera, a mi amiga Marisa, básicamente vamos a arrancar por el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Y porque creemos que ahí hay algo, hay una fuente, hay una matriz que no ha sido del todo explotada y no ha sido del todo valorizada por ciertas corrientes del feminismo. Porque básicamente ese Código Civil y Comercial ha establecido nada más y nada menos el principio de la corresponsabilidad en materia de cuidado de los hijos, hijas e hijes, ha establecido el valor económico, o sea, ha dicho en un artículo, el 660, que las tareas de cuidado tienen un valor económico y ha establecido, entre otras modificaciones, la posibilidad de una compensación económica. Este Código Civil y Comercial se enmarca o se introduce en un sistema, en un ordenamiento jurídico general. Ese ordenamiento jurídico general incluye, ¿sí?, un sistema de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo de la década del 70 que choca con este modelo impuesto hoy por el Código Civil y Comercial, porque es claramente obsoleto, es claramente discriminador de las distintas formas de familia, y básicamente, digo, para muestra basta un botón, ¿no? En ese sistema de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo, los padres, los progenitores varones, tienen 2 días de licencia, y eso nos está hablando de todo un sistema o de toda una cosmovisión que sostiene esa Ley de Contrato de Trabajo y que necesitamos reformar urgentemente. Y, digamos, la cuestión o la posibilidad de un cambio de esta legislación está bastante pronta, o así esperemos que sea. No sé si todos están al tanto, el año pasado, el 30 de octubre, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sacó una resolución, ahí la tienen, por si la quieren buscar, la 309 del 2020, en donde lo que hace es crear una comisión redactora de un anteproyecto de ley para un sistema integral de cuidados. El plazo de redacción de ese anteproyecto de ley integral es de 240 días, a contar desde esa fecha de conformación, que esos 240 días se estarían cumpliendo fines de junio, principio de julio del 2021, o sea, en breve vamos a tener un texto y ojalá que al momento de dictar este módulo ese texto esté presente. Después, más allá de este marco general de posibilidad de cambio más integral, más de proyecto nacional, sí lo que vamos a analizar son algunos avances parciales que se dieron en algunos organismos, la reciente resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación, que por primera vez establece
una licencia igualitaria por nacimiento, no importa si sos varón, varón, mujer, mujer, varón, mujer, es para los progenitores, las progenitores, les progenitores. Y después otro tipo de modificaciones que, si bien, digamos, van ampliando esta posibilidad de corresponsabilidad también al inicio de la vida o al inicio de la recepción o de la integración de un niño en una familia vía la adopción, digo, van ampliando porque le van otorgando al progenitor no gestante más días de licencia, no van a un modelo de equiparación realmente transformador de los estereotipos de género. De alguna manera quise hacer una pequeña síntesis de algunas de las cuestiones que van a estar presentes en el módulo, y acá, para terminar, dos cositas. No solo lo personal es político, sino que la división privada-pública, las tareas ¿sí? reproductivas, no reproductivas, son un ardid que mitifica el trabajo gratuito de las mujeres como trabajo por amor. Pero no nos desanimemos, porque al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y transformarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Espero haberlos, esperen que dejo de compartir, a verlas, no sé, incitado a que se inscriban y a que sean parte de esta diplomatura. Y ahora sí, para cerrar, le dejo la palabra a Mari. Perdón, Mari, si me pasé del tiempo. No, perfecto. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. La verdad que un placer enorme estar acá. Cuando escuchaba a Germán, a Analía, la verdad que me da, nada, como orgullo, ¿no? El haber construido ese tiempo un camino juntos, un camino de apuesta por espacios colectivos, tanto desde la academia, desde las universidades, desde el gobierno, también chaqueño. Y la verdad que no puedo dejar de decir algo que siento, extraño a Ceci Baroni. La verdad que como que me agarró como una cosa, ¿no? Esta idea de el abrazo, de vernos y haber construido, cuando nadie creía, cuando nadie confiaba en que realmente nosotros podíamos realmente pensar espacios distintos. Bueno, dicho esto, un placer enorme estar acá. Creo que armar otro espacio más, otro nuevo Diplo, forma parte de un compromiso, una responsabilidad que tiene la universidad pública en siempre generar y acercar debates nuevos, como vieron un poco con Nati, porque creo que los temas que Nati tocó son como los temas claramente más actuales, porque el desarrollo de la ciencia, digamos, de la ciencia, hace también que nos podamos hablar de temáticas. También lo que tiene que ver con las cuestiones de la pandemia, han hecho también poner sobre el escenario las cuestiones de cuidado, también el haber visibilizado la cuestión de los adultos mayores, que siempre quedaban relegados en el ámbito del derecho civil como capacidad e incapacidad, sacarlos y hablar de vulnerabilidades que tiene que ver con una lógica totalmente distinta en clave de derechos humanos, y lo que muy bien decía Fede, en lo que tiene que ver con nada más y nada menos con los derechos de infancia, que justamente la ley 2361 acaba de cumplir 15 años y justo me llegó la publicación que acaba de sacar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con distintos trabajos críticos en el buen sentido de qué es, digamos, a 15 años 61. Avances, retrocesos, desafíos y cuentas pendientes en un país donde realmente todavía tenemos una gran cuenta pendiente en materia de derechos humanos. Dicho esto, a mí me toca, y ahora sí también, no voy a hacer menos, a compartir pantalla, somos les compartir pantalla, en lo que tiene que ver con, esperen que lo voy a hacer desde arriba, bueno, en lo que tiene que ver justamente con la otra parte, ¿no? Cara y cortacara de la otra moneda de injusticia no reproductiva. Y un poco cuando lo escuchaba Nati, cuando justamente hablaba de post-mortem también tiene una tensión entre reproductiva y no reproductiva, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque cuando yo establezco limitaciones en la ley, para que vos accedas a algo, bueno, si yo te pongo un año, por ejemplo, de la post-mortem, ¿no? Hasta cuándo uno puede realmente decidir querer o no utilizar ese material de alguien que falleció. Estoy diciéndote un año es reproductivo y no reproductivo, ¿no? Digamos, hay esta idea de cara y contra cara de la misma moneda que me parece interesante. Y otro tema que también me parece bueno es esta idea de no hablar de derechos, sino hablar de justicia. Y yo creo que también hoy estamos en un momento donde nos animamos a hablar no de derechos, sino también de justicia. Ahora cuando hablamos de la justicia, no solamente de una justicia en clave feminista, sino también hablamos de un poder judicial. Entonces, y son temas distintos. El poder judicial forma parte del concepto de justicia, pero el concepto de justicia es mucho más que el poder judicial. Cuando hablamos de las universidades, cuando hablamos de los libros y los materiales con los cuales estudiamos, cuando hablamos de los colegios de abogados, cuando hablamos de las instituciones, las ONGs, bueno, eso también hace generar justicia, y en definitiva la preocupación por la justicia es la preocupación por la práctica, porque esos derechos realmente se vean efectivizados. Y creo que es eso lo que esta diplomatura quiere, ¿no? Dar herramientas para una lucha, digamos, real,
dar herramientas para una protección real hacia aquellas personas que sabemos que todavía sus derechos no están satisfechos. Y me parece que por eso haber cambiado de derechos a justicia, me parece que forma parte de este avance en el desarrollo teórico, académico, en clave de territorio, porque en definitiva quienes trabajamos en estos temas nos preocupa el territorio, porque el territorio termina siendo el ámbito o la puesta en valor de todas estas normas o de estas conquistas legislativas. A mí me toca, hablando de conquistas legislativas, creo que la gran conquista legislativa que hemos tenido en el 2020, ¿no? Yo creo que si uno analiza un año durísimo, como muy bien lo dijo Germán, como también algo dijo al respecto Analía, ¿no? Cuando, a pesar de todo, esto de, sin prisa, pero, digamos, con una, digamos, sin pausa, pero con prisa, ¿no? Con prisa, ¿por qué? Porque realmente este año de pandemia ha sido un año que nos puso a prueba, y nos puso a prueba de manera profunda, sobre hasta qué punto podemos realmente las instituciones y el diseño institucional adaptarnos a una realidad, a una pandemia que nos ha atravesado. Y yo creo que en este contexto hemos podido lograr nada más y nada menos que esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley que vino en conjunto justamente y en esto de justicia reproductiva y no reproductiva. Si lo vemos muy bien, es en esta dupla la ley justamente de IVE y la ley del Plan 1000 días, ¿no? Justamente tiene que ver con esto, centrada en la idea de autonomía, centrada en la idea de libertad. Vos tenés autonomía y libertad para decir no ser madre, no ser progenitor, en términos de personas gestantes, en términos mucho más amplios. Bueno, el Estado te va a acompañar y va a estar ahí presente. Vos realmente, tu decisión, es tu autonomía, es tener un hijo, pero no podés por razones de, el Estado también va a estar ahí presente. Miren cómo la idea de autonomía es la columna vertebral sobre la cual no solamente se sientan estas dos leyes, sino debería ser todo el sistema en clave de derechos humanos. Y algo también de esto, estaba justo terminando algo para mañana o para pasado, ya no sé ni qué miércoles, pero tengo un montón de clases, lo que tiene que ver justamente con el concepto de libertad y autonomía y cómo los sistemas y cómo el Estado y cómo las políticas públicas deben acompañar y empoderar en esta autonomía, ¿no? Y ahí me parece que la ley tiene también un valor importante, pero no es el único comprometido. Y cuando hablamos también de esta ley, también hablamos de adolescentes, porque también algo vamos a retomar, de por qué nuestras leyes más contemporáneas le dedican espacios específicos tanto a las personas menores de edad como a las personas con discapacidad, ¿no? Un poco lo que la primera filmina que traía Sonia cuando explicaba los distintos ejes de la diplomatura. Pero justamente el principio de especialidad. Si yo regulo igual lo que de base es diferente, alguno le hago perder su identidad. Y esta enclave de identidad es muy fuerte, porque en definitiva debo regular distinto, debo prever situaciones diferentes, cuando justamente la vulnerabilidad o el grado de compromiso de los actores sociales que están involucrados son distintos. No es lo mismo un caso de un abuso sexual de una nena de 10 años, en el abordaje, en la forma, digamos, de la atención, en cómo es la escucha, en cómo se trabaja el tema, que muchas veces son casos justamente de abuso sexual intrafamiliar, con lo que eso implica, y miren cómo se cursa con el sistema de protección integral, que también toca Fede, y miren con esta interseccionalidad de las temáticas que estamos abordando, cómo es una persona con discapacidad. E incluso, donde también nos importa qué grado de autonomía tiene dentro de ese concepto de discapacidad mucho más compleja. Bueno, esto también, la propia ley de IVE se hace carne de esto, por lo cual tiene dos artículos, el 8 y el 9, que justamente se dedica a estos dos, digamos, colectivos. Primero me gusta empezar, o por lo menos me gusta situar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y en algún punto no me parece menor traer acá sobre el escenario, justo hoy que leía el prólogo al libro que hicimos sobre aborto, que hizo Vimi Barra, justamente esto del mensaje de elevación a un proyecto que claramente es un proyecto del Ejecutivo. Y que ese proyecto del Ejecutivo dice mucho también, ¿no? Y ahora vamos a ver también por qué en esto, en el tema de los compromisos reales, el Ejecutivo es lo que tiene que ver con este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y acá dice, si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad. Esta idea del concepto de desigualdad como un concepto clave también en clave de derechos humanos. Y recorrerá el de la justicia social. Desigualdad y justicia me parecen dos grandes elementos y dos grandes bases sobre el cual construyo por lo menos mi mirada a la hora de pensar y qué pienso del derecho. Y el ejercicio del derecho como respuesta más justa y democrática para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones, cualquiera sea la provincia en que habiten, su universo económico y su sistema de salud público o privado donde atiendan. El envío de este proyecto es un hito que se suma a una historia de numerosas luchas por la conquista de este derecho. Nadie nos regaló nada. Los grandes derechos han sido conquistados, peleados y justamente han sido
esto de cuando dice María, arrancados, ¿no? Cuando dice, bueno, han sido arrancados, y en definitiva eso tiene que ver con las verdaderas luchas y las grandes transformaciones. Esto de arrancar los derechos y hacernos propios. Por eso, algo que me gustaba mucho que se dijo hace unos días, cuando dijo, ¿cómo lo podemos lograr? Que la propia población, que el pueblo se dé cuenta que la lucha por la justicia, por un mejor poder judicial, también nos interpela en nuestra vida diaria. Que no es el poder judicial como algo allá arriba, que también lo que pasa allá arriba nos interpela a nosotros como ciudadanía. Y eso, bajar esa, o hacer esta, digamos, acortar esta brecha, parece que todavía sigue siendo una tarea pendiente. Y justamente esta elevación que hace, o este mensaje de elevación que hace el presidente, el Ejecutivo, justamente reconoce la lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto. Esto de nadie se salva solo, nadie lucha solo. Todo también uno viene de luchas que se hicieron antes, de planteos que hicieron otras, de también puesta al cuerpo en situaciones y momentos donde hoy es fácil hablar de un montón de temas. Y esa facilidad que tenemos hoy fue por la incomodidad y por las luchas que han tenido muy fuertes e incluso muy duras otras que nos han antecedido. Por lo cual yo creo en esta construcción sorora a la hora también de analizar las leyes en términos de historia, y la historia también es un dato importante a tener en cuenta. El tema que sea un proyecto del Ejecutivo no solamente es menor, digamos, no es un tema menor, sino que además nos permite también entender la pos, digamos, ¿qué es lo más importante que tiene que ver? Yo tengo ley, y es un tema importantísimo, es un paso fundamental. ¿El después qué? Porque también vamos a ir viendo que si los casos que hemos tenido de querer voltear la ley en el ámbito judicial no han tenido el eco que creían, o sea, por suerte, no han tenido la repercusión que han tenido, justamente ha sido por la fortaleza de ser un proyecto del Ejecutivo. Por el grado de debate que ha tenido y por el grado de arraigo de la sociedad, y por eso la importancia de que nos arraiguemos la sociedad de las problemáticas que realmente le importan, como es, entre otras, el Poder Judicial. Y esta posley, digamos, también nos permite decir de por qué la importancia de el acceso al misoprostol rápido, por qué la fabricación pública, el rol del Estado también en la fabricación, y todo esto, digamos, tiene que ver con esta mirada sistémica que me parece obligatoria. Por eso, un Estado comprometido, no solamente en la ley, sino también en las consecuencias de esa ley, porque que esa ley se haga carne, hace que sea cada vez más difícil poder voltearla. Que algo así nos pasó también con matrimonio igualitario, ¿no? Como poner un ejemplo. Acá me parece interesante traer, digamos, y analizar un tema que en el libro también ponemos, que es más mujeres en el ámbito de representación política, ¿no? Y un poco hablábamos hoy al comienzo del rol de Analía como primera vicegobernadora en Chaco, ¿no? Y el orgullo que uno siente justamente cuando uno ve una vicegobernadora y además una vicegobernadora con un claro compromiso feminista. Y acá, más mujeres realmente también hacen que la calidad legislativa en los derechos que comprometen a las mujeres también tengan su repercusión, y vamos a ver que sí. La Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros justamente saca un informe tanto para diputados como para Senado de qué pasó en esta idea del comparativo, el 2018 y el 2020. ¿Por qué el 2018 perdimos y el 2020 ganamos? También es una pregunta interesante para hacerlos en términos sociológicos. En el 2018 el respaldo a la ley se compuso de 78 varones y 51 mujeres. En tanto, 77 varones y 48 mujeres se inclinaron por votar en forma negativa. En el 2020, el apoyo a la ley se descompuso por 68 varones y 62 mujeres. Miren cómo ya la brecha. Mientras tanto, en forma negativa se produjeron 72 varones y 47 mujeres. Ergo, más mujeres han votado de manera afirmativa. La proporción de mujeres, o sea, han sido de 38,5 en el 2018 al 47,3 en el 2020. De esta manera, se advierte que la cantidad de legisladoras que se inclinaron por el voto afirmativo se incrementó en más de un 20%, por lo cual la paridad, o sea, la democracia paritaria también es un dato importantísimo en clave de avance de derechos humanos. Y por eso, cuando uno habla en el marco de un poder judicial con perspectiva de género, también la democracia paritaria es un elemento a tener en cuenta. El Senado, el 78,6% de los senadores que ingresaron en el año 2019, es decir, que no estuvieron en el 2018, votaron en favor de la IVA. Y miren también cómo la propia política va construyendo las listas justamente para que puedan votar o ser un Senado más favorable. Por otra parte, al igual que aconteció en la Cámara de Diputados, hubo un aumento en la cantidad de votos a favor por parte de las senadoras. Del total de mujeres que integraron el Senado en el 2018,
la mitad estaba a favor del proyecto IBE, y en el 2020 solo un 30% estuvo en contra. Por su parte, en cuanto al voto negativo, se encontró un aumento en el voto de los senadores varones. En el 2018, un 63% de varones votó en contra y un 37% de mujeres a favor, y en el 2020 un 72,4% de varones votaron en contra y solo el 27,6% votó también en contra. Digo, me parece interesante ver estos datos duros, analizar también los números. ¿Por qué? Porque analizar implica visibilizar. Siempre tener datos, digamos, también implica visibilizar y ver con qué realidad nos estamos topando. Me parece que acá hay un elemento interesante para destacar. Por eso, cuando uno habla de la diplomatura y habla de estas miradas interseccionales, de esta mirada sistémica, nos da siempre una capacitación más profunda, nos da mayor seguridad. Y ser operadores con mayor seguridad seguramente nos va a dar una mayor fortaleza a la hora de defender, a la hora de sentenciar o a la hora también de hacer estrategias de diseño judicial. Vamos a ver algunas consideraciones previas generales, que me parecen que sí es un dato no menor. Primero, esto de ir pasando de un concepto donde el debate estaba pensado en el derecho penal, ¿no? En 1921, en la despenalización. Pasar a la legalización ha sido también un salto cualitativo que forma parte de todo este avance en la profundidad del debate en sí. Es más, uno ya ni hablaba ningún proyecto, los de los últimos, de despenalización solo. Sabíamos que con eso no hacíamos nada, o en realidad con eso hacíamos muy poco. ¿Por qué? Porque si yo tengo un derecho que esté despenalizado, pero no tengo acceso, ese derecho se vuelve para muchos un cuadrito que en realidad no puedo acceder. Sabemos cuando uno habla justamente de derechos, habla de efectividad de ese derecho, y eso fue lo bueno que ha puesto sobre el escenario los derechos humanos, esta de la efectividad de los derechos humanos, por lo cual la despenalización nos quedó corta. Y habla bien. De hecho, en nuestra ley de IBE, que si uno analiza la parte de despenalización que modifica el Código Penal, son pocos artículos y son mucho menos en proporción a la cantidad de artículos que profundiza sobre el tema de la legalización y justamente el acceso y la preocupación por el servicio de salud. La vinculación con el Plan 1000 días yo creo que ha sido una gran apuesta, que ha sido una gran, digamos, si bien algunos estaban con temor, digamos, temerosas las feministas, ¿no? No será el Plan 1000 días una forma de darle una concesión a los celestes, de ninguna manera. El Plan 1000 días ha sido una muy buena herramienta para reforzar justamente la ley de IBE. Para decir, la ley de IBE está que el Estado está acá cuando vos querés decidir, no. Y también el Estado está acá cuando vos decidís, sí. Y esto de también ir viendo, sacándonos de ese debate justamente, de sortear la grieta en el sentido profundo, y me pareció que fue una muy buena apuesta de técnica, digamos, política legislativa. Me parece que realmente ha dado resultado. Y por último, el lugar de la reglamentación, que estamos aún esperando, justo cuando se pierde la reglamentación, digamos, yo creo que a mí me gustan las estrategias cuando son cerradas. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo va pasando y la reglamentación todavía no está, le das pasto a la fiera para que después se agarren de la reglamentación para avivar de nuevo todo el tema de la inconstitucionalidad o de alguna cuestión de constitucionalidad de las normas, ¿no? Yo creo que es mejor haber hecho un combo todo entero para que realmente cuando vos vas perdiendo, por suerte, la puesta en crisis de la ley, ya no le das pasto a la fiera porque ya la reglamentación está ahí y estaba todo el paquete en esa idea de inconstitucionalidad. No sé si soy clara con esta. Me parece que ahora que estamos viniendo bien con los rechazos de con los rechazos de inconstitucionalidad, con los rechazos, si la reglamentación viene ahora, tengo mi temor de que se agarren ahora de eso y que le demos pasto a la fiera para que después eso reavive otra vez otro nuevo planteo de inconstitucionalidad. Me parece que también hay que ser cuidadosos en esto y por eso acá los tiempos deberían haber, a mi gusto, funcionado una reglamentación mínima y que esa reglamentación mínima haya salido o que hubiera salido más rápida que todavía no salió. El artículo 1, como siempre, es el objeto, lo que tiene que ver nada más y nada menos con cuál es el ámbito de aplicación, digamos, y que no solamente el ámbito de aplicación, cuál es el núcleo, el corazón, desde dónde construyo esta ley. ¿No? Hablar acá del compromiso del Estado y un poco linkeo con ese mensaje de elevación, ¿no? En definitiva tiene que ver con ese compromiso del Estado. Un compromiso del Estado que asume de carácter nacional con un montón de legislación, entre ellos la ley incluso de violencia de género, la ley de ESI con un montón, digamos, de obligaciones nacionales o legislativas nacional, pero en especial obligaciones de carácter internacional. Por lo cual también ahí me parece importantísimo en lo que tiene que ver con esta cuestión de definir y desde cómo defino. El artículo 3 habla del marco normativo constitucional, ¿no? Y cita cuáles son los instrumentos de derechos humanos, ya sea con generalidad constitucional originaria o derivada, como por ejemplo pasa con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo cierto es que me dice a los 17 derechos comprometidos.
Y esto reafirma lo que Fede decía con la interseccionalidad. Esta idea de que justamente los derechos humanos son interdependientes y que uno hace a la otra. Este derecho a la integridad física también hace derecho a la salud en sentido amplio, con la idea de salud integral, como la OMS ya lo viene diciendo hace muchísimos años. Esta idea de derecho a la vida también, a la vida, ¿por qué? Porque sabemos que los abortos clandestinos producían claramente la muerte de las mujeres pobres. O sea, bueno, un montón de, o sea, ir viendo cómo estos derechos se van entrecruzando, por lo cual visibilizar y decir qué derechos están en pugna es una muy buena estrategia para darnos cuenta todo lo que se debate, todo lo que implica esta ley a la hora de ser sancionada y las implicancias que tiene. Y es más, como jueza, si querés decretar constitucionalidad de la ley, sabés que estás poniendo en tela de juicio estos 17 derechos humanos, que no es poca cosa. El ámbito de aplicación lo dice muy bien el artículo 4, con este doble juego, que la parte, digamos, de lo que tiene que ver con las causales, no es algo novedoso, es algo que está en 1921, con lo que se implicaba, por lo cual por el principio de no regresividad no le puedo poner tiempo y plazo a las causales que no tenías de 1921, por lo cual tengo este principio de no regresividad, también hacía que no podíamos modificar la cuestión de las causales, agregándole las cuestiones donde sí hay plazo, pero de ese sí hay plazo, ¿por qué? Porque no hay causales y hay voluntad. Entonces, voluntad o autonomía con plazo y causales con plazo. Miren cómo esta lógica también cierra para poder entender qué hablamos cuando hablamos ahora de interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo, cuando en realidad la legal del embarazo son también, la voluntaria es legal ya ahora. ¿No? Digamos, ya ahora eso que estábamos IBE, que nos caía bien antes, bueno, ya ahora en realidad la IBE también es ILE, porque la voluntaria también ya es legal. Pero sin embargo ya quedó en el término, eso y me parece que es una buena forma que ya nos quedó culturalmente para poder seguir diferenciando los casos que hay plazo y los casos que son por causales, sin plazo. Con este decreto 14, que le quitó la palabra integral, que lo dice muy bien, lo explica Norma Durango cuando abre como miembro informante en la Cámara del Senado, de por qué este decreto. La idea era para respetar exactamente el mismo texto que tiene el Código Penal de 1921. La verdad que ese es un argumento que a mí no me termina de cerrar. Esto en definitiva para mí hay una cuestión política atrás. Si esto me trae votos, bienvenido sea, le sacamos integral, porque igualmente el concepto de salud es de carácter integral desde derechos humanos, que es el ámbito de interpretación, digamos, es estos anteojos violetas que decía muy bien Analía hoy cuando abría, sobre el cual esta propia ley se asienta, o por lo menos es con la mirada que promociona y que reafirma. El artículo 5 es un artículo muy interesante porque te habla de los plazos. Hay plazos, porque sabemos que el tiempo, y un poco también el tiempo sentencia, como decimos siempre en materia de infancia, decimos en tema de adopción, ahora con el caso Mimi, que está tan en boga en todos los medios, digamos, ¿no? Pero no otra. Ahora, el plazo es importante. El plazo del tiempo también es importante en la ley de IBE, absolutamente. Y también en la ley de los plan 1000 días, de hecho, tiene un ámbito de aplicación hasta los 3 años, ¿no? O sea, el tema del plazo, el tema del tiempo tiene su lugar fuerte en estas leyes. Y acá tenemos 10 días corridos, y aclaramos, corridos, para que no haya duda al respecto, justamente en beneficio de. Y este plazo, como elemento central, se estructura sobre la base de distintos principios: a trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad, que son principios que ya están en otras leyes. No solamente la ley de derechos de los pacientes, que es una ley también clave y que linkea todo el tiempo, el plan 1000 días en especial, y también la ley de IBE con lo que tiene que ver con la atención, sino también en lo que tiene que ver con la ley de protección o la ley contra la violencia de género. Justamente también el retrasar el tiempo, el no darle un trato digno, el violar la confidencialidad, el no respetar la privacidad, el no hacer lugar a la autonomía, justamente eso implica casos de violencia de género. Pero justamente un poco Nati antes decía de la violencia obstétrica, también sabemos que hay una violencia reproductiva y no reproductiva, y en esa violencia no reproductiva también que algo vamos a analizar cuando veamos incluso posibilidades de daños y perjuicios en lo que tiene que ver con la falta o negligencia en la atención y la posibilidad de, digamos, de retrasar una decisión o llevar adelante una IVE. En materia de privacidad, la modificación que se introdujo durante el debate de la Cámara de Diputados justamente aprovecha en algún punto esto de hacer leyes de territorio, ¿no? Esto de querer dar un correctivo a una ley que de finalidad era buena, pero que en realidad en la práctica no funcionó. ¿Cuál es? La ley que modifica el artículo 72 del Código Penal, donde habla justamente de la oficiosidad o que sean derechos
de acción pública los casos de abuso sexual que comprometen a personas menores de edad. Lo que pasa es que en la práctica, cuando comprometían a adolescentes, no se le temaba la voluntad del adolescente, no se le hablaba con el adolescente, por lo cual lo que hacían los médicos o lo que hacían los integrantes de las escuelas, que son salud y educación, suelen ser los ámbitos donde más se percibe las denuncias de abuso o se empieza a ver las sospechas de abuso. Esos ámbitos lo que hacían era denunciar no en protección a la persona, sino para ellos salvarse de su responsabilidad para cumplir con la ley. Estoy obligado. Esto traía en la práctica, que por ejemplo, casos que nos contaban en un taller que se hizo, de una chica adolescente que habían hecho la denuncia de oficio, un médico, la chica no había blanqueado nada todavía, la chica no había dicho nada, la van a buscar al colegio, la sacan a las 4 de la tarde, delante de los compañeros, bueno, eso termina siendo una revictimización en un caso claramente complejo como es. Entonces digo, me parece para evitar esto, hay este cruce entre adolescencia, autonomía progresiva, y por eso acá la ley de IBE trata justamente un correctivo de poder ponerle un límite o mejorar este mal o abuso o mal uso que hemos tenido a la hora de implementación del artículo 72 del Código Penal. En materia de personas menores de edad, también acá hubo otra modificación durante el debate en la Cámara de Diputados. A mi gusto, la verdad que me parecía más claro. A mí me gustan las leyes que son claras. ¿Por qué? Porque justamente las leyes que no son claras terminan dándole pasto a la fiera, porque la interpretación diversa o la amplitud de las distintas interpretaciones de operadores que no tienen los anteojos violetas que decía Analía, hace que siempre termina siendo en perjuicio o peor para las personas. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué pasa con los adolescentes? Y acá vamos a ver durante el curso, y me parece que acá también la idea es como disparador, y para atentarlos a que en todo caso los debates sean en la diplomatura, es cómo compulsar o cómo, digamos, analizar de manera comparativa, de técnica legislativa, si el texto sancionado es más claro o si el texto que proponía claramente el Poder Ejecutivo en su proyecto original era realmente un texto que estaba en mejores consonancias, o sea, en mejor vinculación o en espejo a la famosa artículo 26 del Código Civil y Comercial, que también es la estructura o columna vertebral en lo que tiene que ver con estos temas de derechos personalísimos de personas menores de edad, en especial el derecho a cuidar el propio cuerpo en sentido complejo del propio cuerpo. Y acá esta diferencia entre personas menores de edad, pero de 0 a 13, de 13 a 16, 6 a 18. Estas tres subfranjas dentro de las personas menores de edad, en el proyecto por ejecutivo está receptado, tiene una respuesta y me parece que es más claro, y la pregunta es, ¿qué dirá al respecto la reglamentación? Signo de pregunta, lo vamos a ver seguramente, o espero que lo podamos ver durante la diplomatura. El otro tema también que se incorporó durante el debate en la Cámara de Diputados ha sido la famosa objeción de conciencia, que sabemos que acá y eso lo vamos a volver a retomar de manera profunda, también viendo la ley que acaba de sancionarse en materia de eutanasia en España, que también aborda de manera muy interesante lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, que dicho sea de paso, ya hay proyectos de ley que se van a presentar. Está el proyecto de ley Alfonso, justamente a raíz de un caso terrible de un chico con ELA en Córdoba, y la posibilidad, y acá en este proyecto toman de base el desarrollo de la temática en Colombia, justamente lo que tiene que ver con la eutanasia, ¿no? Y este tema de la libertad. Miren cómo volvemos a traer el tema de la libertad y de la autonomía una vez más, tanto justicia reproductiva como no reproductiva. Muy bien, y acá la objeción de conciencia, este artículo se dijo, no, la objeción de conciencia institucional. Si uno leía el copete, que es nada más que el titulito del artículo, dice objeción de conciencia, punto, obligaciones de los establecimientos de salud. Y uno le agarraba los pelos. ¿Cómo? Recepto la objeción de conciencia institucional. Pero cuando uno va al título, cuando uno va al contenido del artículo, claramente no regula la objeción de conciencia institucional. Siempre habla de los profesionales que integran, que forman parte del staff de la institución. ¿Y habla de qué? De la derivación. ¿Y qué? Y que esa derivación, la responsabilidad por la derivación está en cabeza de justamente quien tiene que derivar, o sea, de la institución. Por lo cual, de los profesionales que integran la institución. Por lo cual, es importante porque en muchos lugares donde hay objetores o donde hay una sola persona y esa persona es objetora, tenés que saber que al menos te cae sobre la espalda una responsabilidad por una buena derivación, que no es poca cosa. Acá, como decía, la ley de España, que la vamos después a ver mejor. Vamos a algunas cuestiones que a mi gusto debería también resolver, podría decir algo al respecto, la reglamentación.
Y ahora, ¿qué es? El famoso artículo 9 en materia de personas con discapacidad, en la última parte, o en la última, digamos, párrafo, que dice: si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o sea, para la interrupción, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia. Claramente que hay una contradicción manifiesta. Si impide, ¿cómo voy a consentir? No puedo consentir si estoy impedido de consentir, me estás pidiendo un imposible. Te digo, acá hay algo que es contradictorio. Es más, de hecho, cuando se generó todo este debate, porque le tenemos terror al tema del consentimiento por representación, que es un gran debate también. La pregunta es, en beneficio de la persona, en casos excepcionalísimos como esto, que es justamente el que menciona el artículo 32 del Código Civil y Comercial, cuando habla por excepción, puede estar absolutamente imposibilitada de interaccionar con el afuera, por lo cual son los casos más excepcionales. Ahora, si yo en los casos excepcionales le obligo al consentir, estoy dejando de ver esa excepcionalidad que tiene. Estoy dejando de ver la especialidad que tiene. Y en el fondo es una desprotección. Porque volvemos otra vez. Si yo hago ver como si fueras exactamente igual que el resto, pero tenés, justamente por esta discapacidad, una protección especial, no puedo ponerte una exigencia como si fuera una persona más, porque en esa persona más estoy claramente violando, no teniendo en cuenta la identidad, en estos términos de identidad, en lo que tiene que ver con esta excepcionalidad, por el cual te genera esta mayor protección. Y en esto, Agustina Palacios, que forma parte del curso, y miren para que vean qué amplios que somos y qué plurales que queremos y generamos el debate, cuando Agus dice, la decisión debe ser de la persona. Y si no es posible identificar la voluntad de la persona, no resulta posible realizar la práctica, con excepción de un riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. Y acá hay un problemita básico. Una persona que está embarazada, en esta situación extremísima, es una persona claramente de un abuso sexual, de una violación. Si no puede interactuar con el afuera, es obvio que no prestó ningún tipo de consentimiento para el acto sexual. ¿A esa persona la vas a tratar como un envase? Porque como ella no puede decir, no puede consentir, la práctica no se hace. ¿Qué es la práctica no se hace? Que va a quedar embarazada y va a tener un bebé y por eso va a ser dado en adopción. ¿Eso realmente es proteger a las personas? Entonces yo digo, ojo con esto, porque muchas veces nos pasa, en esto voy a ser, digamos, un poco cruda, pero bueno, por ser de CONICET creo que puedo darme esas libertades. Ojo que a veces los fundamentalismos de un lado y de otro se terminan encontrando. Y creo que en definitiva eso es una gran desprotección. Por eso yo creo que, obviamente yo estoy a favor de que la persona consienta siempre que pueda. Si esa persona en un caso excepcional no puede, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Judicializamos? ¿Por qué papá juez va a saber más tu curador? Porque creemos que todos los curadores son malos, pero ¿acaso uno no nombra un curador porque es alguien de la familia, porque es alguien que lo va? Te digo, ojo con esto, porque esto también en la práctica puede ser peor, nada más y nada menos para que la persona en esta situación de extrema vulnerabilidad claramente proteger más. Y algunas consecuencias ineludibles también que ha traído esta ley de IVE, ¿no? Por ejemplo, una provincia conservadora como Mendoza, justamente ellos tienen una ley donde estaba restringida, muy restringida, la distribución de misoprostol. Entonces, la pregunta es, esta ley provincial, esta ley local, después de sancionar la ley nacional, ¿cómo la leo? Y acá claramente te dicen, estimado, no hay mucha forma de... Es obvio que si vos tenés que aplicar la 27.610, que habla de acceso, que habla de facilitar, que habla de distribución, que habla de misoprostol, que es justamente el misoprostol, un medicamento esencial y clave para poder llevar adelante la interrupción, como lo dice la ley, es obvio que no podés restringir la distribución, al contrario, tenés que promocionarlo. Por ende, hay un choque, y acá dice, hay dos principios básicos, la jerarquía normativa de una ley nacional sobre la ley provincial, y además, ley posterior sobre ley anterior. Por lo cual, sobre la base de todo este juego, digamos, de principios clásicos del derecho, resuelven en esta resolución que claramente la ley nacional ha venido a dejar sin uso, ha venido a dejar pérdida de vigencia justamente de esta ley provincial. Y acá un poco linkeo con Nati, en esto de cómo algunas temáticas van para reproductiva y no reproductiva.
saca al dueño o digamos, a alguien que es director de una clínica, las tantas clínicas privadas que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, de técnicas de reproducción, una columna en La Nación diciendo qué va a pasar con los embriones congelados, ¿no? Que es un tema que le preguntaron hace poco para una columna o para un artículo en Telam a Fede, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque, ¿qué dice? Tenemos un problema sin resolver, que muy bien lo contó Nati. ¿Qué pasa con el destino de los embriones? Pero tengo una ley de IVE. La pregunta es, ¿la ley de IVE me facilita ahora el debate sobre embriones? Porque si claramente, a la hora de sopesar derechos, en la ley de IVE priorizase el derecho de las mujeres, el derecho de las personas genitales a decidir, la libertad y todo, como en embriones que exhiban la naturaleza jurídica en el tema de gradualidad es mucho menor, lo dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso concepto de Murillo, pues claramente la tensión constitucional es mucho menor, por lo cual es obvio que debería también permitir la libertad o la autonomía para poder decidir qué destino de embriones y cuáles serían los destinos que las personas podrían elegir. Y por ende, cesar la criopreservación o el descarte debería ser uno de los destinos en clave de esa libertad. Y por último, cierro, porque estando en resistencia, digamos, estando cibernéticamente en resistencia, que hoy hubiéramos ido a tomar seguramente un café o una limonada a, ¿cómo se llama?, Girasoles, en el que hablamos de la judicialización. Y la pregunta es, primero, que me gusta mucho pensarnos, digamos, cosas que van pasando, pero en clave de reforma más estructural. Esto que pasa ahora con IVE, que uno sabía que iba a pasar, se podría haber evitado si hubiéramos tenido un código que regule los procesos colectivos. Para que vaya un único juez, para que se sustancie en un solo lugar, para que haya audiencias públicas. Esto de, voy a tirarme una posibilidad a Resistencia, a ver si me toca la jueza esa que me... Voy a tirarme a Río Cuarto, a ver si en realidad... Voy a tirarme a Esquela, a Comodoro, a Salta. Esto, no solamente... Esto termina... Primero, digamos, la función del juez termina duplicándose. Segundo, se termina haciendo contradictorio. Y en definitiva, ¿a quién perjudica? Al justiciable. Porque poner en crisis una ley termina justamente perjudicando a las personas. Entonces digo, no me parece poca cosa tener que pensar cómo deberíamos tener un proceso colectivo y unificar. Y no solamente eso. Cuando en el marco del Consejo Consultivo que yo integré el año pasado, el decreto 635-2020, a raíz de una iniciativa de la Presidencia de la Nación, justamente proponemos a algunos una acción declarativa de inconstitucionalidad que vaya directo a la Corte. No tener que pasar por primera instancia, Cámara, justamente, y este mayor diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Porque si la Corte dice que una ley es inconstitucional, vos tenés que poner, digamos, la figura del reenvío al legislativo para que el reenvío o vuelva a reafirmarla o en realidad haga modificaciones para que la ley sea constitucional. Y este diálogo, justamente, entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, me parece que es muy interesante en términos democráticos, en esta que llamamos democracia dialógica. Por lo cual, me parece que acá también había otras temáticas interesantes para ver si hubiéramos tenido, esto no hubiera pasado. Y está bueno también ponerlo sobre el escenario. En este aspecto, todos los judiciales que hemos visto, esto que les digo que son un montón o que son varios, de hecho tenemos el de Roldán, digamos, que lo hizo un intendente de un municipio pro vida, lo han hecho varios del NOS, que es un partido facho de derecha, lo ha hecho también un obispo, digo, preguntémonos, ¿quién demanda? Y te diré quién eres, ¿no? Digo, en algún punto, ¿quién demanda? Y te diré de dónde viene esto, ¿no? Bueno, me parece que eso está como muy claro en este panorama, gran panorama que tenemos, distintos tipos de acciones. Y acá tuvimos distintos aspectos para analizar sin entrar al fondo. Si hay caso o no hay caso, pero acuérdense que hoy con control de constitucionalidad difuso, tengo que tener un caso. Lo dice el artículo 606 y 607 de la Constitución Nacional. Hay que tener un caso. Por lo cual acá no tengo caso. Tengo un planteo abstracto, general. La competencia, tanto material como territorial. La legitimación pasiva. ¿Es el Estado provincial? ¿Es Chaco? ¿O es en realidad el Estado nacional? ¿O es una ley que dice de manera expresa que la autoridad de aplicación se va a designar en la reglamentación, pero lo va a hacer ¿quién? El Poder Ejecutivo Nacional. O sea, claramente va a ser un órgano de carácter nacional. ¿Qué va a ser el Ministerio de Salud? La legitimación activa.
¿no? También el asesor de menores, como tuvimos en Mar del Plata, que para mí eso fue, me defraudó el asesor de menores. Yo pensé que era un tipo progresista, pensé que era un tipo coherente con lo que supuestamente él decía. Y la verdad es que me dio tristeza darme cuenta que todavía hay tanto, digamos, doble juego o tanta doble moral, ¿no? Y en esto, el asesor de menores que defiende a las personas por nacer. Y la pregunta es, ¿su verdadera función por la 61 no defender personas ya nacidas? Entonces, la pregunta es, como mínimo, preocupar también por designarle el defensor, el otro, el asesor, para las personas que ya están nacidas. En fin, si todo esto sin entrar al fondo, miren la cantidad de aristas que también tenemos para analizar durante la diplomatura, distintos tipos de planteos judiciales que se han realizado. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud ante todo esto? Dijo, voy a proponer inhibitoria en el Consejo Federal en Cava, para que realmente vengan las acciones a mí, acá, y para que puedan realmente ser planteadas ante un único juez, ¿no? Bueno, Resistencia fue el único, hasta ahora, que declaró la constitucionalidad, que claramente está apelada, por lo cual también acá dice, y encima una jueza provincial. Digo, si vos querés poner en jaque una ley nacional, con lo que eso significa, andé a concursar al Consejo de la Judicatura de Nación, mínimo. Pero que una jueza provincial se meta en el campo de carácter federal, me parece que ahí es desconocer claramente el derecho. En definitiva, y acá en el libro que estamos armando, que está en prensa ya, con Nati, Andrés y Ceci Hop, porque la verdad esto es lo que sentimos de lo más profundo. Y me parece que esto va a ser también el núcleo central de, digamos, de nuestra clase, o nuestro módulo sobre justicia no represiva. Tantos años de clandestinidad. Por todas... Ay, tengo mal internet. Por todas las que lucharon y seguirán luchando, muy especialmente al movimiento feminista, en esta comprometida y apasionada búsqueda de ampliar derechos, por las futuras generaciones, para que las abrace una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más aurora. En definitiva, lo que esta diplomatura quiere es seguir apostando por esto, por esta lucha comprometida y esta búsqueda sincera por una sociedad más igualitaria, más inclusiva y sobre todo más aurora con quienes son los más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marisa, nuestra directora. Gracias a los compañeros del equipo de coordinación. La verdad que tenemos un equipo docente maravilloso, un soporte técnico muy bueno en la facultad. Y bueno, hasta el 5 de abril se pueden inscribir escribiendo a posgrado@uncaus.edu.ar. Le vamos a dejar en el flyer los datos y esto fue simplemente la primera parte de lo que queremos desarrollar durante un año entero de intercambio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos pronto.